Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es María Fernanda Supante de Niño, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el día de hoy me corresponde dar la explicación de la fase 4, evaluación de diseño para la materia de estática y resistencia de materiales. Como podemos ver, a nosotros nos correspondió la Cercha How, entonces voy a dar la explicación breve de qué se hizo en esta fase. Entonces aquí como podemos ver las especificaciones, se calcularon y se clasificaron los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura y los ordenamos como de tracción o compresión. Entonces aquí podemos ver el diseño, pero vamos a dar una explicación un poco más detallada de qué se realizó. Entonces aquí podemos ver el apéndice, las propiedades de los perfiles laminados en acero, el tamaño, el espesor, la masa por metro, el eje X, el eje Z. Entonces aquí tenemos que se determinan los momentos de inercia de perfil doble respecto a los ejes centroides del área compuestas. Luego se seleccionan el menor momento de inercia del área que nos indica el eje con respecto al cual se determinan los esfuerzos normales en cada momento, clasificados en tensión y compresión. Entonces aquí podemos ver un momento de inercia del área compuesta por dos perfiles. ¿Sí? Aquí podemos ver la tabla, aquí vamos a definir los parámetros del perfil simple con la tabla. Entonces aquí tenemos nuestra tabla, tenemos la figura, el área, X, Y y las medidas. Entonces dice que el perfil derecho, el perfil izquierdo y nuestra suma lo tenemos en milímetros. Aquí el área en milímetros cuadrados, X y Y en milímetros y MX sobre A por y MY sobre A por X en milímetros cúbicos. Eso nos da una suma de 0. Entonces aquí como lo podemos ver nos da en 0 milímetros. Aquí tenemos que determinar los momentos de inercia respecto a los ejes centroides aplicando el teorema de Steiner. Entonces tenemos que para X y para Y. Entonces como podemos ver es X igual a Y igual a 17.4 milímetros. Entonces sería el lado X y el lado Y igual a 0,223 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Entonces esto nos da que A igual a 5.81 milímetros a la 4. Aquí hacemos nuestro respectivo despeje y nos da 0.00446 milímetros a la 4. Este sería el menor momento. Igual lo hacemos para Y, despejamos y nos da como respuesta sobre 0.00 1.162 en metros cuadrados. Bueno, aquí tenemos también que los cálculos de esfuerzos. Entonces aquí tenemos el cálculo de factor de seguridad en la tensión. Aquí tenemos que los factores de seguridad para las barras de tensión con el esfuerzo último a tensión tener, entonces dice que hay que tener en cuenta la resistencia a afluencia o ascendencia. Aquí tenemos nuestros nodos gemelos, nuestra fuerza en kilonewtons, la tensión o la compresión, el área del perfil en metros cuadrados, el esfuerzo admisible en presión, la presión y el factor de seguridad. Entonces tenemos nuestros nodos gemelos, que es AL y HG, LB y HF, LK y HI, KJ y JI, KD y DI y DJ. Tenemos nuestras fuerzas, que son 30,31, 30, 30, 31, 18, 186, 12, 124 y 0. Aquí nos dice que la tensión o la compresión para el AL y la HG es tensión. Para el LB y la HF es el elemento de amarre porque nos dio 0. LK y HI es tensión, KI y JI es tensión, KD y DI es tensión y DJ también es un elemento de amarre. Aquí tenemos nuestros cálculos y al final las respuestas. También tenemos por columnas de Euler, que los factores de seguridad para las barras en compresión con el criterio de carga crítica en columnas de Euler. Tenemos nuestro respectivo cálculo, pero también tenemos nuestra tabla en los elementos gemelos y como podemos ver para los elementos, toda la tensión o la compresión, entonces todo nos da en compresión. Eso es todo, muchas gracias.